Bueno, estimado, mi nombre es Cristian Carreño. Hoy día vamos a ver la segunda clase, entre comillas. Vamos a hacer un mundo tanto en Eclipse, o sea, en Java como en C Sharp. Ya. Para esto vamos a utilizar NetBeans y el IDE de Visual Studio de C Sharp. Sí. Voy a abrir los dos entornos de desarrollo. Sí, ambos son muy distintos. Sí. Este NetBeans todavía no abre. Ya, este es Visual Studio. Ya, aquí podemos crear proyectos, ¿sí? En realidad lo que se crea es una solución y una solución puede tener múltiples proyectos. Más adelante vamos a ver qué es una solución y qué es un proyecto, ya. Entonces vamos a crear nuestro nuevo proyecto, ya. Y vamos a colocar como nombre de la solución se va a llamar Hola Mundo, ya. Este es el nombre de la solución, ¿sí? Y el Hola Mundo. Y podemos colocar un proyecto, ¿sí? Este proyecto podría llamarse también Hola Mundo, ¿sí? O el nombre que pretendan ustedes colocarle, ¿sí? Va a ponerle proyecto, o no, mejor vamos a colocar eh, clase 2 como proyecto y, eh, o sea, como solución y Hola Mundo como proyecto. Ya vamos a darle aceptar, ¿sí? Vamos a crear una aplicación, sorry, aceptar todavía no. Vamos a elegir una aplicación de consola, ¿sí? Esto es .NET, que es una aplicación web. Vamos a trabajar con una aplicación de consola. Acá está. Vamos a utilizar eso, ¿sí? Vamos a darle a aceptar. Aquí se abrió NetBeans. Le damos a aceptar y se va a empezar a crear un proyecto. De ahí vamos a mostrar que se creó. Si vamos a abrir NetBeans, en NetBeans vamos a hacer, también vamos a crear un proyecto, ¿ya? El proyecto también se llama, es una Java Application, se llama clase, a ver, sorry, vamos a colocar nuevo proyecto, vamos a colocar Java Application, se va a llamar el proyecto clase 2, al igual que el de .NET, sí, ahí está, clase 2 se llama la solución, ¿ya? En este caso se llama clase 2 el proyecto, ¿ya? Y vamos a desmarcar esto, más adelante vamos a ver que esto lo que hace es crear un package y una clase, ¿sí? Vamos a desmarcarlo para que nosotros creemos todo de manera manual, ¿ya? Entonces se va a crear una estructura, ¿sí? Ese es el proyecto y aquí hay una estructura que vamos a empezar a editar, ¿ya? En C Sharp es bastante distinto, tenemos una solución y una solución tiene múltiples proyectos, como dijimos, y el proyecto se llama Hola Mundo. Y aquí dentro podemos crear una serie de carpetas o directorios para poder crear nuestra aplicación, ¿ya? Eh, Aquí hay que crear una cosa que se llama package, ¿sí? Que también es una estructura de directorios dentro del proyecto, ¿ya? Las vamos a mostrar. Vamos a crear un package que se llame cl.clase2, ¿sí? Y si nosotros nos vamos acá a propiedades, podemos verificar que esta es la ruta. La vamos a pegar aquí en el explorador, que esa es la ruta que tiene el proyecto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, dentro de esa ruta hay un CRC y dentro se creó CL clase 2. Entonces cada punto determina una nueva carpeta de jerarquización dentro de nuestro entorno de desarrollo, ¿ya? Entonces aquí tenemos CR, CL se generó cuando creamos el package, ¿sí? Y dentro está clase 02. Entonces el punto determina una nueva jerarquía o una nueva carpeta, subcarpeta dentro de la carpeta padre, ¿ya? Todavía no hemos creado nada. Aquí también podemos crear una carpeta, un orden de carpeta. Voy a colocar aquí eh, CL, voy a colocar el mismo orden, para tener el mismo orden, solo por eso, ¿ya? CL clase 2.
Dentro vamos a crear en cada una clase, ¿sí? Que se va a llamar main. Main. Aquí se creó la clase main. Ya. Vamos a hacer todo en Java primero y después vamos a hacerlo en C Sharp. Y dentro de main debiese ir un método main. Se presiona, a ver, creamos la clase main con el secundario, new class, le colocamos main y se creó. Y vamos aquí a colocar un método principal para que se ejecute un programa. ¿Sí? Vamos a colocar, no, así no se llama, eso es un constructor. Vamos a colocar manual, public static void main string corchetes args. Ya. Entonces, para ejecutar un programa dentro de Java, necesitamos tener una clase principal con un método principal que tenga esa estructura. Y este método es el que ejecuta el código. Entonces aquí vamos a colocar nuestro Lamundo. Vamos a escribir south, control espacio, apretamos enter y eso es un comando corto que nos permite escribir o mostrar por consola un texto. Entonces vamos a escribir aquí hola mundo. Le vamos a dar guardar, ¿sí? Y vamos a ejecutar este código. Pero antes, para ejecutar el código debemos determinar cuál es la clase principal del proyecto. Debemos configurarla para que se construya de forma correcta. Vamos a colocar non-run. Vamos a buscar main class browse. Vamos a buscarla. Vamos a seleccionar esa. Le damos OK. ¿Sí? Le damos guardar. No, ya está guardado. Y presionamos aquí donde dice play o run. Proyecto. Le damos play. Y debiese mostrarnos por la consola que tiene este terminal acá. Esa es su consola. Hola mundo. ¿Sí? Entonces, en estricto rigor o en resumen, hicimos una clase, ¿sí? Esa clase está dentro de una estructura de carpeta o folder, ¿sí? Y que está determinado por el package o por el nombre del package, ¿ya? Y dentro debiésemos tener sí o sí, dentro del método principal, o sea, dentro de la clase principal, un método principal que debe tener esa estructura, public static void main, string args, para ejecutar el código que está dentro, que es este. Entonces ahí se ejecutó hola mundo, ¿sí? Ahora vamos a ir con C Sharp. C Sharp es algo re parecido. Sí, de hecho, aquí tiene este ya tiene un programa principal acá. Eh, Nosotros vamos a crear nuestro programa principal y no vamos a utilizar esa clase. Así que lo voy a cerrar. Voy a colocar agregar, nuevo elemento, clase, que vamos a dar eh, main, ¿ya? A diferencia de Java, ¿sí? Nos vamos a ir a Java. Java, las clases se llaman .java, ¿sí? Main.java. En C Sharp se llaman main.cs, entonces la extensión cambia. Sí, Java es un poco más estricto en tipo de nombre, ¿sí? El nombre que está acá, main, debe ser igual a la clase que está definida acá, public class main, ¿sí? En cambio en C Sharp a él le es indiferente, pero debiésemos tener una nomenclatura re parecida a lo que utilizamos en Java para ser un poco más restrictivo, ¿sí? Entonces yo también voy a colocar aquí public class main, ¿ya? También tengo que crear un método main, ¿ya? Voy a guiarme del método main que tiene la otra clase, solo para no escribirlo de forma manual. Si tenemos un static void main, ¿ya? Eh, Aquí dice que, bueno, aquí en C Sharp, si a diferencia de Java, no podemos tener una clase que tenga el mismo nombre que el método que se llama main, ¿ya? En cambio en Java sí podemos tenerlo, ¿sí? Así que vamos a ver si que le modificamos el nombre a la clase. Vamos a cambiarle el nombre a la clase. Vamos a colocarle principal, ¿ya? Y ahí tenemos principal, ¿ya? Y ahora ya no estaría tirando el error, ¿ya? Para tener los dos proyectos iguales vamos a también hacerlo con Java. Vamos a refactor, o hacer un refactor, un rename. Refactor, rename. Vamos a colocar
principal, para que tengamos el mismo código fuente, ¿sí? O sea, entre comillas, el mismo código fuente, pero la misma clase con los mismos nombres, ¿ya? Principal, ahí este ya está funcionando, así que si le doy play de nuevo, se ejecutó y dice hola mundo, ¿ya? Y aquí tenemos principal, ¿ya? Y vamos a colocar un console.writeLine, ¿sí? Escribir con salto de línea, ¿sí? Aquí en Java teníamos un system.out.println, el ln también significa salto de línea, ¿ya? Y vamos a colocar aquí dentro del texto hola mundo. Vamos a guardar y vamos a tener que colocar un pause, porque si ejecutamos esto tal como está, se va a no va a mostrar nada, porque va a ser tan rápido que va a mostrar una pantalla negra y se va a caer. Así que colocar una pausa, ¿sí? Ya me dice que hay un error. Ya, dice que tengo más de un punto de entrada definido, o sea, quiere decir que tengo más de un main. Debiese borrar. No puedo tener dos main, dos métodos principales dentro de un programa. Esa es la lógica, así que debiésemos definir eh, cuál va a ser la clase de inicio. Dice que es el proyecto en alguna parte. No, no sé si es necesario. Si con solo borrar, si no, hay que configurar algún archivo. Como ya se había definido un método por defecto. Vamos a ver si es que solo borrando deja de arrogar ese error. Ya, ahí se abrió ese error, ¿ya? Eso ocurre, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que colocar una pausa, ¿ya? Sí, entonces vamos a colocar un console read key, sin leer una tecla. Sí, entonces lo único que vamos a hacer es que cuando presione una tecla ahí recién se va a salir el problema. Entonces, vamos a guardar. ¿Sí? A diferencia de Java, en Java nosotros mostramos la consola y después dejó de ejecutarse. Aquí como llamamos a DOS, tiene que quedar activa. Entonces, vamos a ejecutar hola mundo, sí, y aquí está esperando a que yo presione una tecla, porque colocamos el comando eh, console read key, ¿sí? O console read key, ¿ya? Que es para que espere una tecla en como medio de entrada. Yo presiono enter, ¿sí? Y ahí se cerró, ¿sí? Entonces, resumen, hemos hecho dos aplicaciones, una en Java y una en C Sharp, que hacen hola mundo, ¿ya? Cada una es distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la de Java lo que hace es utilizar una cosa que se llama Java Virtual Machine o máquina virtual y la ejecuta en su propia terminal o consola. Aquí en C Sharp, como esto es de Microsoft, él llama directamente a la consola de OS, ¿sí? Que si nosotros escribimos cmd, ese símbolo de sistema, esa consola es la que llama y utiliza esa para poder hacer acciones cuando colocamos console write line, ¿sí? Para poder escribir, ¿sí? Y ahí está esperando, como le dije, una tecla, aprieto y termina, ¿ya? Eh, eso. En el siguiente curso, en la siguiente clase vamos a empezar a utilizar un concepto de orientación a objeto que tiene que ver con eh, el crear un diagrama de clase, ¿sí? Vamos a crear un diagrama de clase tanto de C# como de Java para poder después desarrollar ese modelo en cada uno de los lenguajes, ¿sí? Y vamos a ver que las modificaciones son súper pocas en términos de diseño de clases, en el diagrama de clases. Sí, y vamos a ver que el lenguaje es muy, muy, muy parecido, muy simple, ¿sí? Así que eso por hoy día.